Hola, mi nombre es María Fernanda Rojas Salas y este es el video número 1 del protocolo de modelado de medicamentos por bolo e infusión intravenosa usando el software PKSIM. En esta ocasión les voy a mostrar cómo se realiza el modelado PBPK de un medicamento administrado por bolo intravenoso. Primero que se tiene que hacer es la descarga y la instalación del software. Para ello es necesario ingresar al sitio web Open Systems Pharmacology, dar clic sobre la opción Download OSP Suite y una vez redireccionados descargar el full setup. Como recomendación también se debe descargar el Gene Expression Database, que es una base de genes humanos muy útil dependiendo de los procesos al que el fármaco es sometido a través de su paso por el cuerpo. Cuando el full setup se haya descargado, es necesario seguir las instrucciones del sistema para su instalación. Por otro lado, la base de datos es un archivo que sirve como complemento del software, por lo que una vez instalado el software se hará la incorporación del mismo. Ya tenemos instalado y abierto el programa, por lo que incorporaremos la base de datos. Para lo anterior debemos de ir a la sección Utilidades, seleccionamos Opciones, Aplicación y damos clic en los tres puntos a la par de Humano. Se nos abrirá una ventana que nos va a permitir buscar entre las carpetas el archivo. Una vez localizado, lo seleccionamos, le damos a Abrir y por último OK. Y listo, ya tenemos ingresada la información de los genes. El medicamento que vamos a modelar es el alfentanilo en una dosis de 50 microgramos por kilogramo, por lo que previamente debemos de realizar una búsqueda de las propiedades físico-químicas y farmacocinéticas del principio activo y tener los datos clínicos de concentración plasmática versus tiempo en un Excel como se los muestro a continuación. Como ven, acá tenemos el tiempo con sus unidades y acá la concentración con sus respectivas unidades. Cabe aclarar que para el alfentanilo yo voy a subir dos hojas de datos, las cuales provienen del mismo artículo. La diferencia es que una está corregida, es decir, se eliminaron ciertos puntos, y la otra está completa. Si se preguntan por qué no subí solo uno, la razón es que el software presenta valores y un modelado más ajustado cuando se le brinda una mayor cantidad de datos clínicos. Entonces vamos a aprovechar la información que tenemos. Con respecto a las propiedades físico-químicas, es importante conocer el peso molecular, el log-TP, la solubilidad, la pKa y de la estructura conocer si presenta o no halógenos. Para obtener esta información, les recomiendo que busquen en bases de datos como DrugBank y PubChem. Por otro lado, es necesario conocer la farmacocinética del medicamento para definir cuáles valores farmacocinéticos se requieren para el modelado. En el caso del alfentanilo, se conoce que tiene una distribución limitada, que su metabolismo es hepático y su eliminación es vía renal. Por lo tanto, es necesario conocer el porcentaje de fármaco que se une a proteínas plasmáticas y a cuál proteínas que se une, el citocromo del cual el alfentanilo de sustrato, la Km, la Vmax y el aclaramiento renal. Si se conoce a detalle el mecanismo de excreción renal predominante, se podría también trabajar con esos datos, pero con el aclaramiento renal basta. Para obtener estos datos, les aconsejo buscar en artículos científicos y en la ficha técnica de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Vamos a iniciar con el modelado. En general, el proceso de modelado se divide en 4 etapas. La primera etapa, que es la caracterización del modelo. La segunda, que es la realización de la simulación. La tercera, que es la identificación de los parámetros desconocidos y del método de cálculo que se ajusta más. Y la cuarta, que es la realización de la simulación ajustada. La primera etapa se realiza en esta sección que se llama Building Blocks y aparece al lado izquierdo de la pantalla. Como ven, lo primero que se tiene que definir es si se va a realizar un modelo individual o poblacional. Nosotros vamos a trabajar con un modelo individual, por lo tanto nos debemos de colocar encima de individuos, dar clic derecho y seleccionar agregar individuo. También está la opción de ir a la parte superior y dar clic sobre individuo.
Lo primero que nos solicitan es darle un nombre al individuo. En este caso le pondré persona 1. Después nos solicitan definir las propiedades de la población. Acá es importante conocer que el software contiene información de bases de datos de diferentes tipos de especies y de poblaciones. Nosotros definiremos nuestro individuo como un humano de población europea y de sexo masculino. En esta sección nos solicitan seleccionar el método por el que definiremos la superficie del endotelio capilar y la superficie corporal. PKSIM nos brinda dos métodos. Lo más recomendable es dejar los que aparecen por defecto. Seguido nos solicitan definir los parámetros individuales. Igual, lo recomendado acá es dejar lo que viene por defecto, ya que estos son promedios obtenidos a partir de la base de datos del software. Una vez completada esta sección, le damos siguiente. Ahora estamos en la sección de anatomía y fisiología. Los valores que aparecen en esta sección fueron cuidadosamente seleccionados de la literatura y se recomienda su modificación en el caso de que se quiera representar una patología. Por lo tanto, nosotros lo dejaremos así y continuaremos con la siguiente parte, expresión. En esta parte se agregan las proteínas que tienen una participación relevante en cualquiera de los procesos del fármaco en el cuerpo. Y vamos a hacer uso además de la base de datos de genes que ingresamos al inicio, ya que como mencionamos el alfentanilo es sustrato del citocromo CYP3A4. Para lograr lo anterior nos debemos de colocar encima de enzimas metabolizadoras, dar clic derecho, seleccionar agregar enzima metabolizadora con el cuidado de que la que elijamos sea la que dice que proviene a partir de una base de datos. Buscamos el citocromo CYP3A4. Seleccionamos el que más nos convenga. En esta ventana nos hace una recopilación de la información que hay del CYP3A4. Le damos siguiente. Acá elegimos RT-PCR, que es la base de datos de donde se obtuvo la información del citocromo. Y por último damos 2 veces en OK. Ya tenemos listo nuestro individuo. Ahora continuamos con la caracterización del compuesto, por lo que es necesario cerrar la pestaña que se nos acaba de crear. Nos vamos a compuestos, le damos clic derecho, agregar compuesto o como les mencioné anteriormente podemos irnos a la sección superior y dar clic sobre compuesto. Continuamos con la caracterización del compuesto. Primero vamos a poner el nombre del principio activo. Seguido todas las características físico-químicas que nos solicitan y que ya teníamos previamente identificadas. En la lipofilicidad vamos a poner un valor de 2.16. Es importante recordar que el software está en inglés, entonces siempre vamos a utilizar punto en lugar de coma. Y que para cada una de las propiedades viene un espacio como este para que pongamos el tipo de fuente de donde se recopiló el valor. En este caso, a partir de una base de datos. Ahora nos solicita información sobre la proteína a la que se une el fármaco, que es la albúmina, y la fracción que no se une, es decir, un 8%. También solicita la especie de donde se obtuvo el dato, en este caso fue a partir de un humano. Esta información se obtuvo a partir de una publicación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Ahora vamos con el peso molecular, que es de 416.52 gramos sobre mol. Y no tocamos la parte de halógenos puesto que el fármaco no presenta ninguno en su estructura. Igual, este dato lo obtuvimos a partir de una base de datos. Vamos ahora con la pKa. En DrugBank se indica que el anfentanilo es una base y que presenta una pKa de 7.5. Y por último, para terminar con las propiedades físico-químicas del anfentanilo, vamos a poner la solubilidad en agua, que en este caso, según lo que se reporta, es de 0.252 miligramos por mililitro.
Igual, esta información se obtuvo a partir de DrugBank. Una vez completada esta sección, le damos clic en Siguiente. En esta parte llamada ADME vamos a indicar los procesos farmacocinéticos del medicamento. Como les mencioné en un inicio, el alfentanilo sufre metabolismo hepático y eliminación renal. Por lo tanto, esos son los dos procesos que debemos señalar. Para indicar que el fármaco es sustrato del CYP3A4, debemos de colocarnos encima de enzimas metabolizadoras, dar clic derecho y seleccionar agregar enzima metabolizadora. En esta sección debemos de buscar el citocromo encargado, que en este caso es el CYP3A4, y poner la fuente del dato, que fue la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Seguido nos solicita información del metabolismo y de la especie. Esta parte la dejamos tal y como aparece. Y después tenemos que seleccionar el tipo de proceso, que sería el de tasa metabólica in vitro en presencia de CYPs, enzimas recombinantes Michaelis-Menten, o sea, esta. Ahora debemos de colocar el valor de la Vmax, que en este caso encontramos que era de 6.05 picomol por minuto a la menos 1 por picomol a la menos 1. Eso a partir de un artículo científico. Y después ponemos el valor de la Km, que en este caso es de 14.1 micromolar. Igual, esta información la obtuvimos a partir de una publicación. El resto de parámetros los vamos a dejar por defecto, o sea, en este caso la KCAT queda por defecto y le damos OK. Ahora vamos a agregar el proceso de aclaramiento renal, entonces nos iremos a la sección que dice transporte y excreción, buscaremos aclaramiento renal, daremos clic derecho sobre él y seleccionamos agregar proceso de aclaramiento renal. En este caso, la fuente del dato fue, al igual que el metabolismo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. La especie es humano, por lo tanto no la debemos cambiar. El tipo de proceso lo dejamos como aclaramiento plasmático renal. Y por último nos vamos donde dice aclaramiento plasmático y cambiamos. Encontramos que el aclaramiento plasmático es de 5 mililitros por minuto por kilogramo. Y esta información la obtuvimos de una publicación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Una vez completado el aclaramiento, le damos OK. Y listo, ya tenemos el proceso de metabolismo y de aclaramiento renal del medicamento. Ahora vamos con la sección de parámetros avanzados. Esta parte de parámetros avanzados solo se utiliza en el caso de modelado de proteínas o de moléculas de gran tamaño o compuestos que necesitan la función de disolución de partícula. Por lo tanto, como estamos trabajando con el alfentanilo, se puede dejar sin modificar. Le damos OK. Y listo, terminamos de caracterizar nuestro fármaco, por lo que proseguiremos cerrando la pestaña y dando clic sobre protocolo de administración. Es importante mencionar que este protocolo dependerá de la dosis que se administre durante la obtención de los datos clínicos y que debe de ser corroborado mediante el uso de herramientas como UpToDate y la ficha técnica de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. En este caso, el alfentanilo es administrado en una dosis única de 50 microgramos por kilogramo, es decir, 0.05 miligramos por kilogramo, mediante bolo intravenoso. Una vez completada esta información, daremos clic en OK. La última parte de esta etapa es importar los datos clínicos, es decir, los datos in vivo que vamos a utilizar para comparar nuestro modelado y para verificar qué tan veraces son los resultados. Para ello, vamos a cerrar esta pestaña, nos iremos a la sección Datos observados, daremos clic derecho sobre esta
Seleccionaremos datos observados. Se nos abrirá una ventana para que busquemos el Excel en el que tenemos los datos. Lo seleccionamos, le damos a abrir y luego le damos importar todo. Seguido nos solicita poner el nombre a los datos. Yo le voy a poner la cita del artículo donde obtuvimos la información y la palabra completo. Después debemos de indicar que estos datos in vivo fueron obtenidos a partir de una prueba con el fentanilo en humano, utilizando una muestra de sangre venosa periférica, específicamente plasma. Una vez completada esta información, le daremos clic en OK. Se nos creó una pestaña que corresponde a los datos in vivo de Ferrier 1985 completo. Ahora realizaremos el mismo procedimiento para agregar los datos de Ferrier corregidos. Como ven, ya aparecen las dos pestañas que corresponden a los datos in vivo de alfentanilo a la dosis de 50 microgramos por kilogramo. Una vez completada esta sección, podemos empezar con la siguiente, que es la etapa 2 del modelado, es decir, la simulación. Para configurar una simulación debemos de irnos a la sección Simulaciones, dar clic derecho sobre Simulación y seleccionar Agregar simulación. En esta primera pestaña le debemos de poner el nombre que queramos a la simulación. En este caso yo le voy a poner alfentanilo 50 microgramos por kilogramo bolo. El modelo es individual y la población es europea, tal y como lo planteamos en la persona 1, por lo tanto esta sección se deja tal y como nos aparece. Es importante mencionar que el software nos da la opción de envejecer al individuo durante la simulación. Nosotros no la vamos a utilizar ya que estamos trabajando con un individuo de edad adulta, pero sí se recomienda su uso en el caso de neonatos, ya que en esta población se dan cambios anatómicos y fisiológicos en un lapso de tiempo muy corto. Acá seleccionamos el fármaco que vamos a modelar, es decir, el alfentanilo, y en ajustes de modelo seleccionamos el modelo estándar para moléculas pequeñas, que es el que nos aparece por defecto, y que considera 4 subcompartimentos: células sanguíneas, plasma, espacio intersticial y espacio celular. Una vez completada esta sección, daremos clic sobre Siguiente. Estamos ahora en los ajustes del compuesto. Como ven, tenemos que seleccionar los métodos de cálculo para los coeficientes de partición y para las permeabilidades celulares. En este caso, dejaremos los métodos que aparecen por defecto, es decir, pKsim estándar. Cabe aclarar que más adelante esta sección se modificará según el ajuste que le daremos a nuestro modelado. Vamos con la próxima parte, que es procesos. En esta sección debemos de corroborar que se muestren los procesos farmacocinéticos a los que he sometido el fármaco. Como ven, en este caso nos aparece el metabolismo mediante citocromo CYP3A4 y el proceso de aclaramiento renal. Por lo tanto, todo está correcto y podemos continuar con la siguiente pestaña. Acá verificaremos el protocolo de administración y si todo está bien, daremos clic en Siguiente. Nuevamente daremos clic hasta llegar a la pestaña Observadores. Cabe aclarar que tanto la función de eventos como de observadores no se utilizan en este modelado y por eso nos aparecen pestañas en blanco. Ahora daremos clic en OK y terminaremos de crear la simulación. Una vez completada la vamos a ejecutar. Para ello debemos de dar clic sobre Correr. Se nos abrirá una ventana a la que le daremos OK y esperaremos a que se nos despliegue el gráfico con el modelado resultante. En la sección llamada Análisis de perfil de tiempo podemos ver la curva de concentración versus tiempo que nos brinda el software. Esta curva la podemos comparar con los datos in vivo simplemente arrastrando las pestañas con los datos hacia el gráfico. Cabe aclarar que pKsim permite modificar a gusto el color de las curvas e incluso el formato de las líneas. Ahora, volviendo al modelado, como ven, el ajuste de la curva predicha por el software no es el ideal. Y podemos afirmar que en gran parte estas diferencias se pueden deber a que existieron ciertos datos como la lipofilicidad, que era experimental,
y otros que desconocíamos como la KCAT y el aclaramiento específico. Lo más recomendable en este punto es copiar el gráfico dando clic derecho sobre él, seleccionando la opción copiar y pegándolo en un documento aparte. De este modo vamos a poder tener una idea del proceso que conlleva el modelado del medicamento. Vamos a continuar con la etapa 3 del modelado, haciendo uso de la herramienta Identificación de parámetros. Esta función aparece justamente debajo de la simulación creada. Lo que debemos de hacer es dar clic derecho sobre esta y seleccionar Agregar identificación de parámetro. Damos clic en Agregar simulación, seleccionamos la simulación que acabamos de crear y le damos OK. Seguido, nos vamos a la pestaña Parámetros. Acá tenemos que definir cuáles son los valores que queremos que el software nos brinde. En este caso, los parámetros que queremos determinar son la lipofilicidad, la KCAT, y el aclaramiento específico. Como vieron, es muy sencillo, solo se debe escribir el parámetro en el buscador, dar clic sobre él, luego sobre la flecha e inmediatamente nos aparecerá en el recuadro de la derecha. Una vez completada esta sección, nos vamos a configuración. En configuración dejaremos la sección general como aparece por defecto y ajustaremos donde dice opciones. Acá debemos de elegir donde dice variación de los métodos de cálculo. Seleccionaremos coeficientes de partición. Daremos clic en los 5 métodos de cálculo que nos aparecen y correremos la simulación dando clic sobre correr. Terminada la identificación de parámetros nos aparecerá este mensaje, le daremos OK y nos dirigiremos a la pestaña de resultados. En resultados podemos observar los métodos y verificar cuál se ajustó a los requerimientos, en este caso solo el método 5, ya que el resto de métodos presentó un parámetro que tiene un valor por debajo o por encima del límite. Igual podemos verificar los resultados yéndonos a perfil de tiempo y de una manera más visual observar cuál es el método que se ajusta más a los datos in vivo. A este punto les recomiendo copiar y pegar el gráfico en el documento previamente seleccionado. Como vimos anteriormente, el método más adecuado para el modelado de alfentanilo es el método 5, por lo que tomaremos los valores establecidos como óptimos y los transferiremos a la sección Building Blocks, específicamente a compuestos. Daremos doble clic, se nos abrirá la pestaña con compuesto y editaremos primeramente la lipofilicidad, que como vimos anteriormente el valor óptimo es de 1.55. Ahora nos iremos a ADME. Una vez modificado el valor de la KCAT, solo nos queda cambiar el valor del aclaramiento específico. Para ello nos iremos a aclaramientos renales, tocaremos la función de aclaramiento renal que agregamos y buscaremos aclaramiento específico. Según el método, el valor del aclaramiento específico debió de ser de 7.61, por lo que pondremos ese valor acá. Y listo, ya tenemos modificado el compuesto, por lo que cerraremos esta pestaña y proseguiremos cerrando las pestañas y actualizando la simulación que, como ven, nos aparece con un signo de admiración como de una alerta. Para ello nos iremos al compuesto, daremos clic derecho sobre él y seleccionaremos actualizar. Ahora continuaremos con el último paso, la realización de la simulación corregida. Para ello tenemos que modificar en la simulación el método de cálculo, porque como ya nos dimos cuenta, el que nos sirve y el que nos brindó los datos más fiables fue el método de Berezovsky. Para eso iremos a la simulación, daremos clic derecho sobre ella y buscaremos la opción configuración. Una vez abierta la ventana, buscaremos la pestaña de compuestos y modificaremos el método de cálculo del coeficiente de partición al método de Berezovsky. Una vez realizado el cambio, daremos clic en OK. Igual y como hicimos con la primera simulación, la abriremos
y le daremos clic a correr. Esperaremos a que se ejecute la simulación y finalizado el tiempo seremos capaces de ir a la sección de análisis de perfil de tiempo y observar el gráfico final de nuestro modelado, que como ven se ajusta a la perfección a los datos clínicos proporcionados. Le cambiaremos el color de las líneas a nuestro gusto y lo copiaremos y pegaremos en el documento donde tenemos el avance de nuestro modelado. PKSIM nos da la oportunidad de descargar el proyecto realizado, hacerlo es muy sencillo, solo debemos de irnos a la sección Exportar y dar clic sobre PDF. Se nos abrirá una ventana en que se nos permite nombrar el documento como nosotros queramos y le daremos Crear una vez que tenga la información. Seleccionaremos la carpeta donde queremos que se nos guarde el documento y le daremos Guardar. Listo, ya se nos está creando el reporte.